Muy buenos días, familia en la fe. Qué gozo poder reunirnos a través de este medio y celebrar juntos la fidelidad y misericordia de Dios. Hoy te doy la bienvenida a este culto dominical y quiero invitarte a que juntos podamos hacer una oración inicial para consagrar este momento delante de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy reconocemos que de ti viene la vida y eres tú quien la sostiene. Nuestras vidas están en tus manos, Señor, y también dice tu palabra que tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy pedimos que en este momento podamos, Señor, fijar nuestros ojos y nuestros corazones y pensamientos en ti, para que escuchando tu palabra, para que alabándote y a través de las oraciones también podamos reconocer tu santa voluntad en nuestro diario vivir. Si alguno de nosotros se encuentra enfermo, triste o en aflicción, que sea tu gracia, Señor, trayendo suficiencia en medio de cada una de estas situaciones. Hoy nosotros descansamos en ti, hoy nosotros tenemos esta serenidad, esta paz de tu parte y veremos, Señor, tu gloria a nuestro alrededor. Nos consagramos, Señor, delante de ti y ponemos esta reunión en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarte también, hermano, a que puedas acompañarme y juntos tengamos una lectura bíblica. Esta lectura estará en el capítulo 73 del libro de los Salmos. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en la gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Jehová, y mi porción es Dios para siempre. Pues he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Amén. Hermano, quiero invitarte a que podamos exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios grande, Él es un Dios fuerte y su diestra de poder está con cada uno de nosotros. Podemos experimentarle. Así que yo te invito que ahí donde tú estás podamos entronizar a nuestro Señor a través de nuestra alabanza, a través de nuestro canto. Tenemos un Dios grande y poderoso y solo a Él exaltamos. Aleluya. Es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración.
nuestro Dios es grande y fuerte y podemos vivirle en el día a día. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto solamente es posible a través de su gracia y su misericordia. Ustedes y yo no somos merecedores de tantas atenciones. Sin embargo, Dios ha abierto un camino a través de su Hijo. Y es la voluntad de Dios que tú y yo podamos corresponder a ese amor en gratitud y alabanza. Sigamos exaltando el nombre del Señor a través de este canto. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo que pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás.
Amados hermanos, qué precioso es poder disfrutar la presencia de Dios a través de este canto. Verdaderamente Dios ha amado a la humanidad y usted y yo somos depósitos de ese amor reflejado en Jesucristo. Hoy quiero invitarle a que juntos podamos además meditar en la Escritura y hagamos una oración inicial para esto. Padre, esta mañana nosotros queremos reconocerte como el Dios sabio, como el Dios verdadero. Y has revelado, Señor, tu carácter a través de la Escritura. Permítenos meditar en ella, permítenos distinguir, Señor, tu voluntad para nuestras vidas y también danos tu gracia para caminar en tu voluntad. Que mientras leamos, Señor, tu Escritura, sea tu Espíritu Santo convenciendo nuestra vida y tratando con nuestros corazones. Hoy lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un rabino que se llama Harold Kushner que pasó por una situación muy delicada en su vida. Su hijo de 3 años fue diagnosticado con una enfermedad degenerativa que terminó con la vida de este pequeño a sus 14 años. Y este varón creyente vio confrontada su fe en este sentido. Y de hecho él escribió un libro que se llama Cuando a la gente buena le pasan cosas malas. Él en este libro expresa cómo él se esforzaba por servir a Dios. Él buscaba religiosamente agradar y aún más que aquellos de los que se rodeaba. Y sin embargo su pregunta delante de este incidente fue: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y el día de hoy vamos a estar meditando en el Salmo capítulo 73. Y es escrito por Asaf. Y Asaf está presentando una crisis de fe similar a la que presentó Harold, pero de manera contraria. Porque vamos a estar conociendo a Asaf como alguien creyente, como alguien que presenta una crisis de fe. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado crisis en nuestra fe, situaciones que nos hacen dudar, situaciones que nos hacen considerar y aún cuestionar. Pero hay verdades, hermano, que son innegables. Y quiero invitarle a que podamos estar meditando en este pasaje. Comenzamos con el versículo 1. Y Asaf comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sabe? Este capítulo va a presentar algo similar a una autobiografía de este salmista, que de hecho era un levita, que de hecho era el encargado de la adoración en el tabernáculo cuando David era rey. Así que era alguien que tenía una posición, estaba encargado en el tabernáculo. Y sin embargo, en este capítulo vamos a encontrar una autobiografía acerca de una crisis que le está pasando. Él empieza a cuestionar, él empieza a dudar y pasa por una temporada de pensamientos y observaciones que podemos encontrar como oscuras. Sin embargo, hay una frase que escuché y que dice que cuando nosotros consideramos acerca de los misterios de Dios, nos aferremos a aquello que sabemos que es verdad. Y luego después dice: nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Y comienza Asaf haciendo esta aseveración: ciertamente Dios es bueno. Y Asaf se va a permitir compartir su experiencia acerca de la crisis que él pasó. Sin embargo, él quiere comenzar dejando en claro que la verdad innegable es que Dios es bueno para con aquellos que tienen un limpio corazón. Esta expresión de limpio corazón no hace referencia a alguien que sea perfecto, sino en mismos términos del pasaje que estamos leyendo, los últimos 2 versículos nos muestran a qué se refiere. El versículo 28 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Y en contraposición con esta postura, versículo 27 dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Aquellos que son de limpio corazón son aquellos que se acercan a Dios, son aquellos que ponen su esperanza en Él. Y lo contrario a esto sería apartarse, sería alejarse del Señor. Esta cercanía es la que también encontramos en el libro de Primera de Juan, en el primer capítulo, cuando dice que aquellos que están en luz están en comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado.
aquellos que son de limpio corazón no necesariamente son los infalibles, sino son aquellos que están cerca del Señor y saben a quién correr en momento de debilidad y de necesidad. Así que Asaf comienza a contarnos algo de su historia. Y es importante recordar este primer versículo acerca de la bondad de Dios para con aquellos que están cerca de Él. Y vamos a ver que esta crisis se desata desde el versículo 2 cuando dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Dice el salmista: yo estuve a punto de caer. Tuve una crisis de fe, casi me deslizaba, casi caía. Mi fe fue tambaleada por una situación. Y el versículo 3 nos muestra aquella situación que detonó esta crisis. Dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquello que desató esta crisis fue que el salmista comenzó a observar a aquello que le rodeaba y sintió en su corazón envidia. La envidia es una palabra muy relacionada con los celos y hace referencia a anhelar algo que uno no tiene, pero con un sentido negativo. En el Nuevo Testamento, esta palabra tiene una connotación de calor, que puede interpretarse y traducirse como hervir, como ardor. Y realmente esa es la envidia en nuestro corazón cuando nosotros empezamos a cuestionar con base en nuestra falta de contentamiento propio y a observar lo que otros tienen y notar la ausencia de aquello en nuestras vidas. El versículo 4 al 7 nos va a empezar a mostrar aquello que el salmista observó, aquello que despertó esta envidia. Y es que dice ahí: vio la prosperidad de los impíos, la última parte del versículo 2. Esto es lo que vamos a empezar a ver. Él hace una lista acerca de aquellas cosas que pudo observar. Y dice, versículo 4, dice: porque yo observo que los impíos no tienen congojas de su muerte, porque su vigor está entero. Esto quiere decir, son personas que tienen salud, son personas que no se preocupan y aún no tienen congoja, no tienen miedo a la muerte. Ellos viven con seguridad. Versículo 5, estas personas no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Estas personas son libres de todo afán, están tranquilas y no sufren como todos los demás hombres. Versículo 6, además de todo esto, además de tener buena salud, además de gozar de seguridad y estabilidad, versículo 6 nos dice que ellos tienen una corona, y es la corona de la soberbia. Ellos se visten de violencia, ellos se encubren con este vestido de violencia. Y versículo 7 dice que los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Si vemos estos pasajes, decimos, bueno, estas personas verdaderamente son prosperadas. Y es que realmente desde el versículo 3, cuando dice ahí que vio la prosperidad de los impíos, esta palabra prosperidad es lo que nosotros conocemos como el shalom. O sea, estas personas impías que no seguían, que no estaban cerca de Dios, gozaban de todos estos privilegios. Y aún así, versículo 8, que nos va a empezar a mostrar ahora la actitud de estas personas, dice, se mofan, o sea, se burlan y hablan con maldad de la violencia que hacen, o sea, hablan con altanería. Y aún versículo 9 dice que ponen su boca en contra del cielo, en contra de Dios, y su lengua pasea la tierra. Versículo 11 dice, y aún así dicen, ¿cómo sabe Dios y hay conocimiento en el Altísimo? O sea, estas personas no solamente tienen una vida que ignora la existencia de un Dios, reflejan una vida que no tiene temor a Dios, sino además ellos dicen que Dios es el que ignora. Estas personas dicen, Dios no sabe, a Dios no le importa mi vida, Dios no conoce lo que yo estoy haciendo. Y no solamente tienen una vida que ignora que hay un Dios, sino que dicen que hay un Dios que ignora lo que nos sucede a nosotros. Y resume el salmista en el versículo 12 diciendo, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es como un resumen de todo lo que ha estado presentando. Estas personas, además de estar lejos de Dios y vivir en rebeldía, gozan de muchos privilegios. Y aquí es donde empieza a despertar esta envidia en el salmista. Y lo podemos comenzar a ver del versículo 13 al versículo en adelante. Versículo 16. Y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista empieza ahora a dudar de su propia fe. Y él dice, yo soy una persona que se esfuerza por agradar a Dios, soy una persona que se esfuerza por estar cerca, soy un levita, y sin embargo veo que
aquellas personas que no sirven ni agradan a Dios en su manera de vivir están bien materialmente hablando, físicamente hablando, terrenalmente hablando. Y entonces él empieza a cuestionar verdaderamente su fe. ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena que yo sirva a Dios? ¿Realmente vale la pena que me desgaste por agradarle, por buscarle, por estar cerca de Él? Y él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Y es importante que la religión en este versículo se muestra como lavamiento de corazón y de manos. No solamente es algo externo, como lo son las manos, sino también algo interno que es el corazón. Y el salmista cuestiona su situación y empieza a rechazar a Dios en su pensamiento y decir, no vale la pena amar a Dios, guardar sus mandamientos. Y entonces esta envidia resulta en el versículo 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El salmista es sincero con esta crisis. Y no recordemos que desde el versículo 1 él dijo y se aferró a esta creencia que él sabía que era verdad, de que Dios es bueno con aquellos que tienen un limpio corazón, con aquellos que están cerca de Él. Y la frase que comentamos hace poco es que no dudar en la oscuridad de aquello que Dios nos ha dado en la luz. La verdad de Dios es un ancla para nosotros en medio de las situaciones que podemos enfrentar en el día a día. Hasta este versículo vamos a decir que una escalera descendente del salmista hacia una lejanía de Dios, hacia esa crisis que le estaba alejando de Dios. Pero hay un punto de inflexión en este pasaje, que es el versículo 17, en adelante, y encontramos ahora una escalera ascendente de vuelta hacia Dios. ¿Y cuál es el punto de inflexión en el salmista? No lo fue su lógica, ni su raciocinio, ni la capacidad de observar. Él estaba basándose en sus ojos, en lo terrenal. Pero cuando él vio más allá, dice el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El punto de inflexión fue generado por la entrada delante del santuario de Dios, donde Dios está. ¿Sabe? Creo que usted y yo tal vez hemos visto maquetas del tabernáculo, que era el santuario de Dios en aquel entonces. Y una de las primeras cosas que se veían al entrar al tabernáculo era el altar de Dios. El altar de sacrificio, Y yo puedo creer que el salmista al entrar al tabernáculo vio aquel lugar que es de suponerse que no estaría limpio. Sería un lugar en el que, al haber muchos sacrificios, es un lugar sangriento, es un lugar manchado por la sangre de todos aquellos corderos que eran sacrificados por el pecado del pueblo. Y cuando él vio eso, puedo imaginar que entendió el fin de ellos, dice este versículo, entendí el fin de ellos. Usted sabe que en el sacrificio era usual que el pecado de la gente era traspasado a este cordero, ponían la mano sobre ellos y después era degollado y la sangre era derramada sobre aquel altar. Era una imagen cruda, una imagen muy impactante, pero que permitía a las personas enfrentarse con la crudeza de aquel pecado, porque el pecado nos destruye. Y este cordero en representación tomaba el lugar de aquellas personas. Y tal vez usted y yo no vemos esta imagen, pero podemos ver la cruz de Jesucristo. El cordero inmolado que fue entregado por cada uno de nosotros en su sacrificio vicario. Y al verle ahí colgando de una cruz diciendo, experimentando tanto dolor y experimentando la lejanía del Padre, lejanía que era hacia nuestra vida, consecuencia de nuestro pecado, nosotros podemos entender la realidad de la vida. Versículo 18 sigue diciendo el salmista, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Es interesante que comienza diciendo el salmista, por poco me resbalaba y por poco caía al meditar en toda esta situación y crear envidia en mi corazón y dudar de Dios. Dice, por poco me resbalaba, me deslizaba, por poco caía, y ahora muestra la realidad y dice, estas personas son las que están en deslizaderos y en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Parece ser que para la vida de estas personas todo está bien. Sin embargo, hay una vida
profunda que probablemente no se demuestra y una vida de insuficiencia. Este pasaje, versículo 20, dice que cuando el Señor despertare, menospreciaría su apariencia. Es como un sueño en el que están dormidos, en el que creen que no pasa nada, pero en el momento en el que llegue el día del juicio, serán confrontados con la realidad innegable, objetiva y absoluta de que hay un Dios en los cielos. Y el salmista meditaba en esto, y creo que es una realidad que podemos encontrar a lo largo de la Escritura, a lo largo de los Salmos. Capítulo 37 del libro de Salmos dice: como hierba se secará, y todo lo contrario, aquellos que confían en Dios serán prosperados. Santiago 4:14 dice: porque ¿qué es vuestra vida? Pregunta, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y después se desvanece, se esfuma. Salmo capítulo 1 versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, será destruida. Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 8 dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces el salmista, al meditar en todo esto, al ver la realidad de la crisis, de la duda que él estaba teniendo, empieza ahora a quebrantar su corazón delante de Dios. Y versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Él empieza a hablar de esa amargura de su corazón, de haber considerado la futilidad de su fe, de haber considerado la vanidad de su fe, de seguir a Dios, de estar cerca de Él, de mantener un limpio corazón y limpias manos. Y él dice: fui torpe porque no estaba entendiendo la realidad, estaba viendo con mis ojos y no estaba confiando en la revelación de Dios. Versículo 24: me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. Ya no más era guiado por observaciones, ya no más era guiado por pronósticos humanos, por estadística humana, sino ahora por el consejo de Dios. ¿Qué mejor guía podemos tener usted y yo sino el consejo de Dios? No nuestra vista, no las apariencias, no patrones que podamos identificar en la vida. La vida es un misterio, amados hermanos. Es un misterio que Dios solamente tiene en su sabiduría. Y nosotros no podemos sino confiar en esa sabiduría y soberanía. Versículo 25, él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista entiende la vanidad de todo aquel bien material que él pudiera desear. Y dice: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Probablemente, dice el salmista, yo no tengo aquella riqueza, aquella prosperidad que este impío tiene, pero ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Tú eres mi posesión, Dios. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él empieza en manera de arrepentimiento a decir: Señor, no hay nada más que yo anhele y necesite en esta tierra. No hay nada más que me llene. Ningún bien material, ni algún estatus social, sino el hecho de tenerte. Y dice el siguiente versículo: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, porque al yo ver esta situación encuentro en conflicto esa situación con mi fe, pero no voy a dudar de mi fe, sino de la situación, porque dice ahí: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y termina con estos últimos versículos en conclusión, y dice: porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Este salmista establece su compromiso delante de Dios y reconoce que Dios es todo lo que necesitamos. Como Cristo mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. No podemos, hermanos, darnos el lujo y vestirnos de soberbia creyendo que podemos vivir como si no hubiera un Dios, porque Dios es real. Y sabe, la persona que estaba escribiendo este salmo y que tuvo esta crisis es un creyente.
es vamos a decir, un líder de alabanza del tabernáculo, era alguien prominente, alguien encargado en el santuario. Sin embargo, presentó esta crisis. Pero cuando él entró en la presencia de Dios, todo tomó su posición correcta. Cuando tú y yo entramos delante de la presencia de Dios, todo toma su posición correcta. Porque es sencillo perderse en nuestra vista terrenal, es sencillo poder dudar de nuestra fe, pero cuando nosotros ponemos nuestra vista en las cosas de arriba, en el mundo venidero, mejores cosas vendrán. Un autor, C.S. Lewis, dijo: los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que pensaron más en el mundo venidero. Y de todo lo contrario, fue a partir de que los cristianos comenzaron a pensar menos en el mundo venidero, que se hicieron más ineficaces en este mundo. Y termina diciendo: apunta al cielo y le darás también a la tierra. Apunta a la tierra y no le darás a ninguno. Verdaderamente, nuestro compromiso como hijos de Dios es descansar en las promesas de Dios. Va a haber ocasiones, hermanos, en que no entenderemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero aferrémonos a las verdades que conocemos de nuestro Dios. No dudemos en la oscuridad lo que Dios ya nos ha mostrado en la luz. Hoy quiero invitarle a que podamos hacer una oración delante de nuestro Señor y Dios. Padre, gracias porque en tu palabra nosotros nos vemos también confrontados. ¿Cuántas veces, Señor, hemos depositado nuestra estabilidad en cosas materiales, cosas que se esfuman, cosas que se desvanecen? Permite que hoy tu Espíritu Santo nos dé la fuerza para poder depositar nuestra confianza completamente en ti. En medio de las cosas que suceden a nuestro alrededor y no entendemos, permítenos descansar en ti y en tu santa voluntad. Que nuestra mira y nuestros ojos estén fijos en la persona de Jesucristo y en el mundo venidero, y no en las cosas de esta tierra, para que podamos, Señor, establecer tu reino en nuestras vidas y en nuestras familias. Danos, Señor, de tu fuerza. Espíritu Santo, danos, Señor, de tu gracia, para que podamos ser cristianos que te amen y que sean agradecidos delante de ti, Señor. Hoy terminamos orando a quien tenemos en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Si en nuestro corazón hay otro deseo, Señor, que no seas tú, perdónanos. Y que seas tú, Señor, el deseo de nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, que sea tu gracia, amado Padre, tu redención, bendito Hijo, y tu compañía, Espíritu Santo, la que nos acompañe a cada uno de nosotros y nuestras familias desde ahora y para siempre, llevándonos a ser hijos amados y conscientes de la bendición que hemos recibido. Amén y amén. Amados hermanos, fue para mí un gusto poder estar con ustedes en esta reunión. Quiero agradecer al superintendente presbítero Mario Sánchez por la oportunidad de estar aquí y les deseo una excelente semana. Que la bendición de Dios sea con ustedes y que podamos vivir una vida de contentamiento delante de nuestro Dios. El Señor les bendiga y les mando un abrazo.